Podcast. Historias de los personajes más populares de la ciudad de Santa Fe. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Albín. Ganador, Monzón. Si no hay historias por contar, no hay nada que decir. Y hoy les traigo una historia bastante fuerte, bastante conmovedora. Vamos a hablar de un boxeador, actor y laburante. Él es Carlos Roque Monzón. Nacido en San Javier, un 7 de agosto de 1942, donde vivió los primeros años de su vida, y fue ahí donde comenzó su verdadera pelea. Su vida se basó en defender y subsistir a una infancia sin juguetes, de mucha pobreza y con muchos inconvenientes, muchas carencias. Carlos tenía 14 hermanos. Lo que siempre pasa por ahí cuando son muchos hermanos, y más estas familias que son humildes por ahí, es que de muy chicos ellos tienen que empezar a trabajar. Era el caso de Monzón. Era el caso de él, claro, porque su familia era muy humilde. Él tuvo que dejar la escuela, dejó en tercer grado, que era muy chiquito, tenía aproximadamente 10 años. Y ahí ya empezó a trabajar. Y ahí ya empezó a trabajar, sí. ¿Se sabe de algún trabajo, de uno de sus primeros trabajos? Sí, él trabajó como sodero, lechero, diariero, también lustró botas. Ese era un trabajo muy común en esa época, claro. Y era muy común en esa época. Pero ¿cómo se conecta él con el mundo del deporte, con el boxeo? Él a los 18 años, tuvo toda su vida trabajando, pero a los 18 años empezó como a meterse todo eso, lo que era el boxeo, iba al gimnasio, a entrenar, le gustaba. ¿Se sabe más o menos cuándo empezó a tener peleas más bien profesionalmente? Sí, a los 21 años llegó su primer pelea, que fue en un pabellón acá en Santa Fe. Su contrincante fue José Cardoso. El resultado de esa primer pelea indicó un empate. Pero lo que más llama la atención, o por lo menos para mí, la plata que había para esa pelea eran 50 pesos. Era un montón en esa época era muchísimo dinero. dinero. Que ganaba se llevaba 50 pesos. Claro. Exactamente. 50 pesos, que ahora son algo de 5 caramelos nuestros. Sí, y probablemente capaz en un par de años, si escuchan esto, sea menos o más, no se sabe. Pero en su momento 50 pesos era un montón. Y más para él, desde el contexto donde venía, habrá sido muchísimo. Bueno, ¿y se sabe qué título recibe él en ese momento? Él recibe el título de campeón argentino. Tenía 24 años cuando recibió su primer título. Fue el 13 de septiembre de 1966. O sea que ya habían pasado varios años desde que empezó hasta que ganó su primer título. Claro. ¿Estuvo ligado al tema de la actuación, Monzón, luego? Sí, él estaba en su mejor momento, por así decirlo, claro. Y la conoció a Susana Jiménez. Susana la conocía. Nada más ni nada menos. Que a Susana Jiménez, sí. Y filmaron juntos la película La Mari. Fuerte esa película. Por el 74 más o menos. En 1974, sí. A raíz de esa película ellos comenzaron a salir. Él empezó a cambiar, y ahí a cambiar personalmente, ¿no? Y como cuando estás enamorado. Claro. Empezás a alejarte un otras poquito. Decisiones sí. Que por ahí te hacen pelearte, tal vez con amigos. Con todo. Bueno, por eso mismo él comenzó a tener muchos inconvenientes con sus representantes y amigos también. Algunos dicen que el alcohol y las malas compañías es lo que lleva a que él esté mal predispuesto hacia su trabajo, porque no cumplía. Claro, empezó a tomar malas decisiones, pero de todo tipo. De todo tipo. Claro, con su carrera, con su vida en general. Con su vida personal, sí. Y le pasó a muchos deportistas, no tener la disciplina suficiente y tener adicciones. La conducta. Cosas que los desvían de su carrera profesional. Sí. También por ahí la presión de la disciplina misma los lleva a querer escapar por ahí de eso y terminan, con problemas mucho más grandes. Sí. Por ahí. Y también ser exitosos de tan jóvenes, como que no saben para qué lado ir. El cambio tan grande de lo que era la infancia que venía él a su primera a un juventud, éxito total, claro. es un contraste grande. Y además a tener a su novia Susana Jiménez. Claro, que también era conocida. Era muy conocida también claro, en son esa como época. una seguidilla de cosas que seguían pasando de él de trabajar de joven, de pasar a ser reconocido y de tener como pareja a Susana A Jiménez. Susana Jiménez. Y él se retira
Sí. Finalmente. Él en 1977 decide colgar los guantes, como se utiliza en su jerga, y al año se separa de Susana Jiménez. Recordemos que también Monzón tenía un carácter muy fuerte. Susana Jiménez también. Eran dos personas muy fuertes, por así decirlo. Que chocaban. Aparte, lidiaron todo el tiempo con una exposición total que, o sea, en ese momento ellos eran estrellas en la tele. Y por ahí también eso hace que un poco las parejas de famosos se desgasten y terminen. Sí, lidiar con eso no debe ser para nada fácil, seguramente. Pero después de Susana tuvo otras parejas, ¿no es cierto? Sí, él al poco tiempo la conoció a Mercedes García, y se casan, pero bueno, el matrimonio nuevamente fracasó. Luego de la separación con Mercedes, conoció a Alicia Muñiz, de 32 años, una modelo muy hermosa. Se casaron y tuvieron un hijo, Maximiliano Roque. O sea que este sería su tercer matrimonio. Claro, ellos estuvieron 3 años aproximadamente juntos y luego se separaron. En ese momento ella se fue un tiempo. Alicia se fue un tiempo a Uruguay, que fue su país natal. Claro, Alicia era uruguaya y se vuelve a su país un tiempo, claro. Después de eso ella vuelve para su reencuentro con Monzón, porque bueno, deciden reencontrarse, ver qué pasa. Claro, porque había cierta tensión, ya no venían bien, digamos. Claro, y recuerden que en esa época no había ni WhatsApp, ni redes sociales, ni nada de esas cosas, así que era todo más telefónicamente. Teléfono, claro. Un 14 de febrero de 1988 Alicia vuelve, como decía, para encontrarse con Carlos, y esa noche deciden salir a festejar. Había un evento muy importante en el casino. Por el día de los enamorados, paradojamente. Había un evento muy importante en el casino de la ciudad de Mar del Plata y ellos deciden salir a festejar. Todo iba bien, todo iba muy divino. Pero como sabemos, Monzón no era fácil de llevar. No. Y era muy celoso, muy controlador con sus parejas. Muy celoso, sí. Empezaron a pelear, imagínate, porque un mozo le preguntó si quería beber algo. Bueno, como decía, ellos deciden volver a su casa ahí de Mar del Plata y comenzaron a discutir nuevamente fuerte. Fue una discusión gravísima, grave, con golpes y demás. Recordemos que, bueno, Carlos tenía antecedentes con el alcohol, era de tomar bastante. Y esto empeoraba la situación ya. Eso empeoraba un montón. Claro. Y esa madrugada de febrero fue terminal para ambos. Carlos estaba muy sacado, como decía, o sea, ellos venían de mucha discusión y demás. Ellos estaban en su cuarto discutiendo cuando en un momento Carlos comenzó a agredirla físicamente, verbalmente, hasta terminar tirándola por el balcón. Las 10:30 de la mañana de este domingo y es trasladado el cuerpo de la ex modelo Alicia Muñiz. El boxeador fue declarado culpable por el homicidio, siendo así condenado 11 años. El cumplimiento de su condena fue en diferentes lugares. Primero comenzó en el penal de Batam, cerca de Mar del Plata, luego en el de Junín y terminó acá, en la ciudad de Santa Fe, en la cárcel de Las Flores. ¿Él logra cumplir toda la condena o sale por condiciones? Él empezó a salir con salidas transitorias por su buen comportamiento. Él enseñaba boxeo en los gimnasios de acá, de la ciudad de Santa Fe. O sea, después de estar en la cárcel, él seguía conectado con... Después de estar en la cárcel por un femicidio, claro, sale... Seguía estando conectado con el mundo del boxeo y daba clases. Sí. Él sale transitoriamente, claro, para dar sus clases en la ciudad. Por buena conducta. Sí, recordemos eso. Él, al regreso de una de esas tantas salidas transitorias que tuvo un accidente automovilístico en la ruta. Fue ahí cerca en el paraje de Los Orillos, la ruta provincial número 1. Conecta Calchines, San Javier y todo eso. Sí. El auto que conducía él iba a 140 kilómetros por hora y realizó un montón de vuelcos y movimientos inexplicables. Fue algo muy grosso. ¿Él muere al instante? Él muere en el instante, sí. Dio la explicación de lo que hizo el auto es la velocidad a la que iba, claramente. Sí. Y en el momento también hay que ver qué venía él pensando. Sí, claramente alguien inestable en sus conductas. Sí.
una historia de vida bastante fuerte y que también nos da la pauta de que, porque acá hablamos de un montón de personas y por ahí son historias que nos reímos, otras historias que son de superación, historias que tienen que ver con gente muy talentosa, pero también hay otra parte que es la parte que no podemos ignorar. Claro. Es la parte de él, o sea, de lo violento que fue. Una historia diferente a las que solemos contar acá en el podcast, pero también importante que traigamos nuevamente, porque creo que en el momento en el que estamos está bueno recordar que a veces los ídolos no son tan ídolos como parecen y cometieron grandes errores como pasó con la vida de este hombre. Sí. Y está bueno replanteárnoslo ahora, volverlo a ver también, porque este caso es un caso que tuvo muchas bisagras. Está la persona fanática del boxeo que lo idolatraba, que hasta lo el día de hoy. Tenemos un monumento gigante en la costanera de la ciudad. Y está, bueno, esta otra parte de la sociedad que pide justicia por Alicia, y también, bueno, los que por ahí no saben qué opinar o por ahí siguen, como decíamos recién, idolatrando o no saben qué postura elegir, está bueno traer de vuelta y poder hablar de esto para pensar y reflexionar un poco de cómo estamos como sociedad. Y entender que traerlo también al podcast no tiene que ver con que celebremos o reivindiquemos a todas las personas, sino que son historias también que no se pueden ignorar. Y si no hay historias por contar, no hay nada que decir. Si estás en situación de violencia de género, línea 144. Contención y asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Pedir ayuda es el primer paso. No estás sola. Este fue el 6º episodio de Podcast, el ciclo sobre los personajes más icónicos de la ciudad de Santa Fe. La producción estuvo a cargo de Dana M. Investigación periodística y guión por Candela Suárez. Coordinación y dirección, Sebastián Solís y Gian Barbotti. Marketing y redes por Laureano Bretón. Edición y diseño sonoro por Ignacio Aquino. Seguinos en @somos.podcast.